Hola, buenos días. Con esta grabación queremos daros la bienvenida al Congreso Prostitución desde la perspectiva de los derechos humanos. Es un congreso internacional, virtual, que organizamos desde la Universidad de las Islas Baleares, formando parte del grupo de estudios de la prostitución en las Islas Baleares. Un grupo en el que se incluyen, además de la universidad, organizaciones de la sociedad civil de las Islas Baleares como Metges del Món, Cruz Roja, Amaranta, Adoratrices, diversas organizaciones Casal Petit, que están trabajando desde hace más de 15 años coordinadamente en el tema de la mejora de la situación y de los derechos humanos de las personas que se dedican a la prostitución. Es el cuarto congreso que organizamos, el tercero virtual. Hemos tenido una participación muy elevada en los congresos que hemos podido desarrollar virtualmente gracias a la facilidad de comunicación y a la reducción de los costes para todo el mundo que participaba. Esperamos que esta vez también se produzca la misma participación. Es un congreso internacional, como todos saben. Contamos con participantes del Reino Unido, participantes de Francia, de todo el Estado español y también de Latinoamérica, y mantenemos dos lenguas de comunicación, castellano e inglés, para facilitar en los foros, también en la producción de documentos, en la distribución de documentos, la más amplia participación por parte de las personas interesadas en la temática. Esperamos que a lo largo del periodo de duración del Congreso se pueda desarrollar los debates, pero también abriremos la posibilidad de continuar más adelante manteniendo la web abierta a lo largo de 20-30 días posteriormente a la finalización del periodo del Congreso. Por lo tanto, les invitamos a participar, pero también queremos que sepan que no se cerrará de manera abrupta el debate. Lo que se cerrará es el mantenimiento en tiempo real constantemente de la atención a las aportaciones. Posteriormente será mucho más abierta la posibilidad de participar con respuestas no inmediatas, pero sí, no demasiado dilatadas en el tiempo. ¿Por qué prostitución desde la perspectiva de los derechos humanos? En estos últimos 10 años están cambiando muchas cosas en el mundo de la prostitución. Se están ocultando las ofertas, se están desarrollando nuevas maneras de establecer los contactos, están apareciendo nuevos agentes en el desarrollo de este tipo de actividades. Desde luego, toda la gente que está implicada en la prostitución, digamos, online, o en la prostitución que establece contactos de manera deslocalizada, sin tener una referencia a un local, a un espacio concreto, y eso está cambiando buena parte de los derechos y de las condiciones de actividad de las personas que están implicadas en este mundo. Por eso queremos tratar este tema, y además lo queremos tratar desde la perspectiva de derechos humanos, porque creemos que uno de los cambios más importantes no es solo cómo se desarrollan estas actividades, sino las implicaciones que tienen para los movimientos internacionales de población, los que tienen para las personas, mujeres, hombres, que se implican directamente o se ven implicados en estas prácticas de prostitución. Bueno, esperamos que el Congreso sea un éxito para todo el mundo y les invitamos a participar tanto en los foros como aportando nuevos textos a lo largo del proceso del Congreso. Muchas gracias.